Buenas noches, es para mí una verdadera alegría recibir esta bendición que el Señor me da de acompañarlos a ustedes en esta ocasión tan linda de celebrar el primer año de que ustedes se unieron en pacto para seguir a Cristo juntos, para hacer testimonio de Cristo en esta ciudad y en este país. Nosotros orábamos por el hermano Manuel y por la iglesia desde que lo conocimos hace años. En North Bergen nos conocimos y después lo que él dice es cierto. En todo el proceso que él ha vivido hasta que el Señor les llevó a la plantación de esta iglesia, los hemos tenido en oración. Y quiero que sepan también que cada miércoles de oración en nuestra iglesia, ustedes son mencionados. La iglesia Estandarte de Verdad está en nuestra oración, deseando que el Señor haga de ustedes un verdadero testimonio en este lugar. Precisamente el nombre de ustedes me recuerda, y no sé si en eso se basa el nombre que eligieron, el Salmo 64, que dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Eso es un estandarte, una bandera que se alza. Se la da Dios a los que le temen a Él, y es por causa de la verdad. Que Dios haga de ustedes una iglesia como la que describe el apóstol Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Voy a rogarles que oremos una vez más pidiendo que el Señor nos auxilie en esta noche. Dios todopoderoso y eterno, Padre de Jesucristo nuestro Señor, expresamos nuestra gran necesidad que tenemos de ti. Nos vamos a acercar a tu santa palabra para estudiar temas sagrados y ayúdanos a tener la actitud correcta al abordarlos. Necesitamos tanto la luz, la iluminación de tu Santo Espíritu. Necesitamos tanto que tu Espíritu Santo venga y trabaje en nuestras conciencias y corazones, para que esta tu palabra que será expuesta transforme nuestra vida, y que nuestra vida cristiana sea verdaderamente eso, un proceso de transformación para tu gloria. Para tu gloria lo pedimos. Bendice, Señor, a los que escuchan y glorifica el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este tema que han elegido es importantísimo. Alguien dijo en cierta ocasión que la razón de la Reforma Protestante fue un tema de adoración. A veces no lo entendemos así, y a veces ponemos mucha atención a los detalles que nos separaron de aquella iglesia que imperó por tantos siglos, la Iglesia Católica Romana. Y a veces en nuestros países donde la religión católico-romana es la del Estado a veces y la de la mayoría, nos olvidamos de cuál es realmente la situación que nos separó, que nos hizo salir de aquella confesión de fe. Y si somos cuidadosos veremos que es un asunto de adoración. Y lo puedo decir porque la adoración está íntimamente ligada a la teología, es decir, al concepto que se tiene de Dios. Entonces, es importantísimo que ustedes tengan bien claro, que nosotros, cada creyente, tengamos bien claro cómo debe ser el culto a Dios y por qué debe ser así. El culto público a Dios es la cara de la iglesia, es lo que el mundo ve de la iglesia. Como veremos muy ampliamente después, hay el culto personal, el culto familiar, y debemos primero entender bien qué es el culto, pero tengan esto en mente: lo que nosotros llamamos culto o reunión de servicio de adoración es la cara y el mensaje más básico que el mundo ve de la iglesia. En el culto que hacemos y en cómo lo hacemos, ya nosotros estamos dando un mensaje al mundo. Tengan eso entonces presente. El mundo incrédulo, el mundo impío, el mundo pecador, identifica a la iglesia con lo que ocurre cuando ellos se reúnen. Y tristemente entonces hoy sabemos, ustedes y yo, que ha habido
una gran vergüenza para el Evangelio, siendo que tantas iglesias se reúnen no para lo mejor, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, sino para lo peor, para traer vergüenza al Evangelio, donde suceden cosas vergonzosas, bochornosas, fuera completamente de orden, en lugar de buscar la razón por la cual Dios nos llamó. Pues la iglesia es eso, la asamblea de los que han sido llamados a salir del mundo. ¿Y para qué los llamó Dios? Para que vivan para Él. Y esa vivencia para Dios y que todo es para su gloria debe demostrarse en el culto. Hay muchas cosas que se puede... El tema es amplísimo. Y gracias a Dios que tenemos varias sesiones para hablar de ello, pero nos tomaría mucho más ir detalladamente. Entonces, lo que vamos a iniciar es con algunos conceptos que están asociados al culto. Nosotros, por ejemplo, oímos la frase libertad de culto. ¿Qué significa cuando en un país hay libertad de culto? ¿O qué significa lo que es un culto libre? Un culto no regulado. Bueno, culto es el homenaje que se le rinde al Dios en el que usted cree. Seguir su propia religión es seguir su culto. Por eso, por ejemplo, durante la colonia de nuestros países en Hispanoamérica, no había libertad de culto. Los sacerdotes impedían que a América llegaran protestantes y incluso los gobiernos, no sé si han estudiado esto en la historia, los gobiernos no podían tener relaciones comerciales con países protestantes porque los sacerdotes sabían que ahí iban a venir protestantes y eso no era permitido. Es decir, en suelo hispanoamericano solamente se podía ser seguidor del catolicismo romano. Cuando viene el liberalismo político y abre las puertas, comienza a darse la oportunidad de que otros adoren según su conciencia y según su entendimiento de lo que es el cristianismo. Y ahí viene la libertad de culto. Entonces, como vemos, libertad de culto significa más de lo que hacemos, aunque es lo que identifica a la iglesia ante el mundo, es mucho más. Tiene que ver con todo su concepto de Dios y de la religión que él sigue. Vamos a ver entonces tres términos utilizados en la Biblia y vamos a ir a varias citas, son bastantes. Si no pueden buscarlas, las anotarán y después las verán. Pero son citas, no son exhaustivas, es decir, no son todas las citas que la Biblia trae sobre el tema, pero que nos ayudan a ver si tenemos un concepto correcto de estas palabras. Adoración y alabanza. Los que sean más viejos y recuerdan los años 80 y 90 dentro de las iglesias evangélicas y la llamada música cristiana, recordarán que incluso los cantantes cristianos sacaban que se usaban cassettes, ¿verdad?, para escuchar la música. Sacaban un cassette y por un lado del cassette decía adoración y por el otro lado del cassette decía alabanza, lo cual nos decía muy claramente qué es para ellos adoración y qué es alabanza, porque si usted escuchaba el estilo de esas canciones, unas eran suavecitas y otras eran moviditas. Entonces, ese era el concepto de adoración y alabanza, dependiendo del ritmo y de si era alegre o más suave o más solemne, así los clasificaban. Y lamentablemente así crecieron muchos pensando que eso era así, sin darse cuenta que eso no tiene nada de bíblico. La palabra adoración, que es proskuneo en el original, aparece en varias partes y vamos a leer algunas de ellas en las cuales nos va dando cuál es la idea en la Biblia de esto de adoración. Leamos Génesis 12:15. Perdón, hermanos, estamos viendo primero, lo llevé a la cita incorrecta, pero vamos a ver. Vamos a ver primero
el término alabanza, que en hebreo es halel, pero vamos a ver primero ese término. Alabanza. Dice así Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Para los que no recuerdan el contexto, esto es el momento en que Abraham, todavía no había cambiado su nombre a Abraham, fue con su esposa Sara a Egipto. Y esta es la primera mención en la Biblia del verbo alabar, y no se refiere a Dios. Esto es importante para que veamos entonces que, primero, que se puede alabar a algo que no es Dios, como en ese momento alabaron a Sara. Y segundo, que no tiene que ver necesariamente con canciones. ¿Qué significa que alabaron a Sara? Pues que hablaron bien de ella. Entonces, si necesitamos entender un primer significado para alabar, es hablar bien de alguien. ¿Tenemos que alabar a Dios? Claro que sí. Veremos muchas citas bíblicas en las cuales se nos invita y se nos manda a dar alabanza a Dios, lo cual nos dice, tenemos que hablar bien de Él. Nuestras palabras, nuestras canciones deben hablar bien del Dios al que nosotros servimos. Entonces, el primer dato que nosotros tenemos es, vamos a quitar de nuestra mente que adorar y alabar se refiere a estilos de música. Lo de la música, vamos a tener una sesión completa para hablar sobre la música, pero no tiene que ver con eso. La primera persona alabada fue Sara, y entonces hoy entendemos eso. Ahora veamos unos cuantos términos donde se usa la palabra adorar. Leamos Génesis 24:26. En Génesis 24:26, la escritura dice así: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. El episodio, lo que está sucediendo ahí es que el siervo de Abraham, que va a buscar una esposa para Isaac, le había puesto a Dios, le había rogado algo a Dios, y Dios se lo concede como él se lo rogó. Y entonces, al darse cuenta que Dios le concede exactamente las cosas como él se las pidió, hace esto. El hombre entonces se inclinó y adoró. Hay una relación entonces en lo que él hizo, y no sabemos hasta este momento exactamente, pero dice, se inclinó y adoró. Está relacionado con una postración ante Dios, uno de los significados. Vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 27. En este fragmento de las Sagradas Escrituras, en Éxodo capítulo 12, es la primera celebración de la Pascua. Dios ha actuado maravillosamente en Egipto, enviando sus plagas, y ha postrado a Faraón y a los suyos. Y ahora viene la última plaga, terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Y Dios les dice lo que deben hacer para salvarse cuando el ángel de la muerte pase. Y ese es el capítulo 12. Entonces, veamos cómo responde el pueblo. Éxodo 12, 27. Vosotros responderéis. Esto es, les amplío un poquito, la pregunta que harían en el futuro los hijos de los israelitas de por qué tenían esta costumbre de realizar la Pascua. Y les tenían que explicar todo eso que les acabo de decir del cautiverio en Egipto, de que fueron esclavos, de que Dios con mano poderosa y brazo extendido los saca de allá. Y entonces esto es lo que dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Entonces vemos segunda vez en la que adoró está completamente seguido de la acción de inclinarse. Todas estas hasta el momento son expresiones simplemente externas. Y veremos luego lo que tiene que estar sucediendo internamente para que sea adoración verdadera. Pero dice, se inclinó y adoró el pueblo. La verdad de la celebración de la Pascua y el entendimiento de lo que eso significa llevó al pueblo a inclinarse y adorar. Tengamos eso presente. Otra cita más. Vamos al capítulo 38 de Éxodo, versículo 8. Es el capítulo 34, 8. Para no tener que explicarles yo mucho lo que está sucediendo, leamos entonces unos versículos antes, desde el versículo 5. Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Vaya teniendo por favor presente qué está sucediendo y cuál es la respuesta de aquel que está en ese momento teniendo ese evento. En ese momento era Moisés delante de Dios. Se inclinó y adoró. Seguimos adelante porque hay muchas más. Vamos a leer Josué 5:14. Igual voy a leer unos antes para tener igual menos que explicarles y que ustedes recuerden qué es lo que está sucediendo. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. El reconocimiento de Moisés de con quién se estaba enfrentando en ese momento le lleva a adorarle. Leemos Jueces capítulo 7, versículo 15. Este es Gedeón, al cual Dios levanta para que vaya y pelee contra los de Madián, los madianitas, y da victoria a Dios por medio de él a su pueblo. Pero dice Gedeón 7:14, Jueces 7:15 les dije. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquí la única referencia es Gedeón escucha el sueño que tienen los madianitas, del cual estaban hablando, y eso usa Dios para confirmarle que él está con ellos y les da la victoria, y él hace un alto y dice: y adoró. Lo cual nos indica también que tiene que ver con algo que él hizo exteriormente. Primero de Samuel 1:28.
En este inicio vamos a tener así bastantes citas, pero ahorita vamos a ir a la aplicación de ellas. Primero de Samuel 1:28. Esta es Ana, una de las esposas del Cana que no podía tener bebés, y ella clama a Dios y le pide a un hijo. Y Dios se lo concede después. Y dice así, primero de Samuel 1:28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Este es a Samuel. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Segundo de Samuel 12:30. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta. Espérese, porque hermano, es 12, vamos a ver, parece que esa cita la tengo equivocada. Leamos Job 1:20, que esa sí la tengo confirmada, aquí está, Job 1:20. Sabemos el relato de Job y todas las angustias que le vinieron, y la respuesta de Job ante esa situación. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Creo que con estas, hay bastantes más, tenemos otras y después las veremos. Hebreos 11:21, Salmos 86:9, Isaías 27:13. Esas en el Antiguo Testamento todas hablan de la adoración como algo que se hace exteriormente, como un postrarse ante Dios. Ahora bien, en el Evangelio de Juan se nos relata cuando Jesucristo tiene un encuentro con una mujer samaritana. Si no lo recuerdan, los invito a después a leerlo detenidamente. Pero es nuestro Señor Jesucristo abordando a una mujer que viene al mediodía a sacar agua de un pozo. Y Jesús le dice a ella que le dé agua. Y comienza una conversación bastante interesante en la cual ella le dice: ¿cómo tú, siendo hombre judío, me pides a mí agua, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Y el Señor Jesús le dice a ella: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Y comienza esa conversación que de algo físico pasa a algo espiritual. Y ella, después de que hablan, le dice: dame de esa agua. Y Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y ven. Y ella le dice: no tengo marido. Y Cristo va más profundo y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella, poco a poco, el Señor la va haciendo rendirse ante quién está y reconocer la realidad de su vida. Me parece que eres profeta, le dice ella a él. Y entonces pasan, ahora que dejaron de hablar de cosas de esta vida y pasaron a la religión, comienza esta mujer a hablar sobre las diferencias. Es que ustedes los judíos dicen que se debe adorar ahí en Jerusalén y nosotros adoramos en ese monte. Ese monte era el monte Gerizim. Y eso sucede hoy en día. Cuando nosotros comenzamos a hablar de religión y de Dios y de adorar, entonces la gente comienza a excusarse con las diferencias de culto que hay. Esta discusión de las diferencias de culto es importante, pero no tenemos que ser ingenuos y dejar que las personas que se excusan por esas deficiencias de culto digan: es que no sabemos, porque hay tantas iglesias y hay tantas religiones. Y el Señor Jesucristo, entonces vamos ahí y vamos a ver cómo trata este tema
del culto, de la adoración. Y vamos a ver que empieza por la adoración personal. Juan capítulo 4. Vean el versículo 22, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Solo eso quisiera que meditemos. El Señor Jesucristo confronta a esta mujer de la siguiente manera. Ustedes adoran a un Dios que no conocen. Y nosotros, para comenzar esas explicaciones sobre el culto y lo que es el culto y la verdadera adoración, quisiera que tengamos siempre presente que nos pudiera pasar, quiera el Señor que no haya aquí presente a alguien, pero pudiera ser, que esté muy interesado en el tema del culto y de la verdadera adoración sin él mismo conocer al Dios que pretende adorar. ¿No oyen las palabras de Cristo que dice, vosotros adoráis lo que no sabéis? Por ahí empieza el asunto. Porque cada vez que personas que no conocen verdaderamente a Dios se involucran en la iglesia, entonces la adoración comienza a corromperse. Lo primero que necesitamos es conocer al Dios que nosotros adoramos. Y este Dios, primer elemento que tenemos aquí, es que nos lleva a una postración, algo que es inicialmente físico, que lo vimos ahí en todos esos casos, y los otros que no seguí por asunto de no detenerme mucho ahí, tiene que ver con una postración. Moisés postrado, Josué postrado. Cada uno de los que vimos es un acto en el cual hay una rendición de reconocimiento de que tenemos que respetar y tener en alta reverencia a nuestro Creador. Hoy en día, entonces, uno de los elementos más lejanos a la adoración es la excesiva familiaridad con que las personas se acercan a Dios y al culto de Dios. Todo es tan familiar que parece que le hablan a Dios como si estuviera al mismo nivel de ellos. Si algo hemos de aprender hoy de la adoración es que nos lleva a una postración. El que se postra está reconociendo la grandeza de aquel ante quien se postra. Ese Dios que está proclamando, Jehová, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ante ese Dios es digno de que nos postremos. Ahora bien, entonces, en nada de esto que hemos visto y que leímos, y esas citas que anotaron, nadie estaba cantando. Lo cual entonces nos hace reconocer que ese concepto es completamente incorrecto de llamarle a cierta música de adoración, como si la adoración fuera simplemente un estilo de canción. No. Es muy, muy amplio el tema de la adoración. Y los cantos solamente son una manera en la cual nosotros expresamos también a Dios alabanza, como habíamos dicho. Es decir, nuestras palabras en las que exaltamos el ser de Dios. Y veremos que tenemos muchas en los salmos, muchísimos salmos, en los que se usa esa palabra alabar. Y veremos también que tampoco se refiere siempre a canciones. Vamos a leer algunos de ellos. Salmos 22, 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros descendencia toda de Israel. En este verso se nos hace
no solo una invitación, sino algo que es lo natural. Si usted le teme a Dios, si usted de lo que teme a Dios, alabará a Dios. Lo cual, como les digo, no significa necesariamente que usted estará cantando, pero alabará a Dios, hablando de sus maravillas, de sus atributos, pero veremos que también mucho hay aún más que eso. Leamos, por ejemplo, Salmos 148, 2 y 3. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Todo este salmo es de alabar al Señor, pero en particular quisiera que leamos estos dos versículos y ya les explico por qué. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. No puede ser cantos. ¿Cómo es que el sol y la luna alaban? Y ellos no pueden cantar. Y esto lo enfatizo porque en varias ocasiones, cuando algunas personas visitan nuestras iglesias, donde el espacio de canto es más reducido que lo que ellos conocen, dicen: en esa iglesia predican bien, pero no hay alabanza. Porque alabanza es cantar y cantar. Pero entonces estos versículos nos ayudan a mostrarles: no, mire, el sol y la luna alaban a Dios, los cielos de los cielos, y ellos no están cantando. Porque cantar es solamente una de las maneras en las que podemos alabar a Dios. Y aquí entonces ya tenemos algo para aplicar. No es difícil entender, o puede responder esa pregunta: ¿cómo alaba el sol y la luna a su creador? ¿Cómo es que el sol y la luna y las aguas alaban a Dios? Estos elementos creados por Dios cumplen el propósito por el cual fueron creados. Y mientras el sol alumbre y dé calor, alabará a Dios. De manera que ustedes y yo tenemos que volver a la verdadera alabanza, a vivir para la alabanza de su gloria, aunque estemos cantando o no estemos cantando. Cumplir el propósito por el cual usted fue creado. Hacer lo que dice 1 Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el que así viva, alaba a Dios, incluso si no canta bonito. Hay otro concepto, o otro más bien vocablo que se usa del griego para la palabra culto, que tiene que ver también con servicio. Entonces vamos a ver algunas de las veces en las que esta palabra fue usada en el Nuevo Testamento, que usualmente es latreia. No sé si la pescan de dónde vendrá nuestra palabra latría. Tenemos una palabra que significa idolatría. ¿Idolatría qué significa? La adoración de ídolos, ¿verdad? Esa palabra latría se usa, el vocablo, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, y quisiera que veamos algunas de ellas. Como les digo, significa, y ahí cuando las vayamos a leer, pensemos cuál de estos sentidos tiene: servir, ministrar, rendir homenaje, adorar, traer ofrendas. Mateo 4:10. En Mateo 4:10 es Jesucristo, cuando reprende al diablo y le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, y ese es el vocablo, servirás. ¿Qué hacemos nosotros con Dios? Le servimos. Después de esto yo quiero que quede bien claro que una manera muy correcta de referirse al culto es servicio de adoración. Es un servicio que damos a Dios. Bueno, Mateo 4:10, Lucas 1:74. En Lucas 1:74, el que está hablando es Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Una vez que ya ahora puede hablar, profetiza, y él es una bellísima profecía, oración profética, digamos, y dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Esa es la palabra ahí. Eso es lo que quería el pueblo de Dios verdadero, poderle servir a Dios sin impedimento, poder rendirle culto a Dios sin impedimento. Ahí también en Lucas capítulo 2, versículo 1:74, 2:37. Y se nos dice de cuando los padres de Cristo, del Señor Jesús, lo llevan niño para la circuncisión y presentación al templo, y ahí estaba Simeón y también esta mujer que dice en el versículo 37, Ana, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Ahora presten atención a lo que está unido el sirviendo con ayuno y oración. Quiere decir que el ayuno y la oración son elementos de nuestro culto a Dios, de nuestro servicio que damos a Dios. Hechos 7:7 usa la misma palabra. En Hechos 7, el que está hablando es el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Y entonces, cuando él está defendiendo todo su caso y contando todo lo que Dios hizo con Israel, en este versículo dice así, Dios hablando, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, eso era Egipto. Y después de esto, saldrán y me servirán, esa palabra es en este lugar, me servirán. ¿Recuerdan? Que ese fue lo primero que le dijo Moisés al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Para que le dé culto al Dios de ellos. Y en ese mismo capítulo, versículo 42, y se apartó y los entregó. Estamos en Hechos 7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Oigan, rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Rendir culto, entonces, hasta aquí lo que quisiera que entendamos que hemos visto. Que la Biblia nos habla de adorar como una postración, como un acto externo en el cual yo reconozco la grandeza del Dios al cual me estoy acercando, que sí, Dios debe ser alabado, así como todo lo creado alaba a Dios, cumpliendo el propósito por el cual Él lo dio, y que rendir culto o hacer un servicio a Dios es parte de la adoración. Esa palabra latría también está ahí donde dice rendir culto. Y una más, la última de este vocablo, es Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
oigan la frase, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Tenemos entonces hasta el momento que culto o rendir culto es lo mismo que adorar o dar un servicio de adoración a Dios. Ahora, Dios, vamos a ver cómo voy con el tiempo, sí. Dios estableció eventualmente que saca a su pueblo de Egipto, como lo leímos ahora, para que le sirva. Dios en Sinaí le da a Moisés toda una serie de reglas de cómo deberían ellos servirle a él. No era como ellos querían, ni como a ellos les parecía. Tenía que ser había una serie de regulaciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:16, no lo anoten, pero se nos dice, nadie se presentará delante de mí, dice Dios. Y muy interesante que usa esa frase, con las manos vacías. Siempre era requerido en el culto antiguo alguna especie de ofrenda. Dios comienza a regular cómo serían esas ofrendas y para qué y cuándo hacerlas y de qué manera. Y todo el libro de Levítico, que yo estoy seguro que para muchos, por lo menos la primera vez que lo leyeron Levítico, les costaba. ¿De qué está hablando esto tanto? De la sangre y que la ponga aquí y que la derrame así y que una parte va para una cosa y que la espaldilla para otra y que una es mecida y que otra es quemada y que la otra es de libaciones y que alimentos y que el vino y el aceite todo eso tiene un significado. Dios nos está y le dio a su pueblo un mensaje muy claro. Este Dios único, vivo y verdadero exige una adoración de acuerdo a su santidad. Y ellos tenían que entender que se estaban acercando a un Dios santo al cual no se podían acercar como de tú a tú. Era necesario entonces ese tipo de ofrendas. Ahora bien, para nosotros, creyentes del nuevo pacto, todas esas regulaciones tienen implicaciones también. Porque nos hace ver qué clase de Dios es aquel al que nosotros nos acercamos. Cuando leímos ahí en Romanos, que leímos 1:25, necesito que pensemos lo que ahí dice que ocurrió con la humanidad. Porque Romanos 1 es una descripción de lo que ocurrió con este mundo, que cada uno se fue por su camino. Todos los paganos, todas las culturas paganas hicieron lo mismo. Adoraron según su propia imaginación a dioses de su propia imaginación. Y esto nos deja una enseñanza muy, muy importante. Dios nos creó y un ingrediente inescapable de nuestra humanidad es que somos adoradores. Así que adoraremos porque adoraremos. O adoramos al Dios vivo y verdadero o alguna cosa otra adoraremos. Pero nunca dejaremos de adorar. Y por eso dice ahí que ¿qué hicieron? Rindieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y esto que digo de las culturas paganas, primero quiero que se imaginen todo el mundo antiguo y los dioses que ellos tuvieron. Los egipcios, los babilonios, los fenicios, los asirios, todo el que usted se imagine, estaban rindiendo culto a las criaturas antes que al Creador. Porque eso es lo que el ser humano va a hacer. Si no adora al Dios vivo y verdadero, adorará a algo más. Pero nosotros en este mundo moderno y tan avanzado, no escapamos de esto. Todas las personas están adorando algo. Así que al empezar este tema, yo quisiera que seamos bien sinceros de si, primero que todo, si estamos dispuestos a dejar cualquier adoración de Dios falso que usted se haya hecho. Y segundo, de conocer al Dios que usted pretende adorar. Porque si no, las palabras que Cristo le dice a la samaritana se las dice a usted. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
Por eso tenemos que ser tan insistentes en enseñar la verdad, porque es la única que nos da libertad de esa adoración falsa. Nosotros vamos a ver, y esto va a ser repetitivo porque hay tanto material, pero vamos a ver que el Israel, aún con la forma externa de la adoración, quedó corto. Al punto que Dios les dijo, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Y ustedes saben que lo citó después nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, entendiendo que es necesaria una adoración verdadera y que los profetas nos advirtieron de ella, vamos a las siguientes citas con gran expectativa de que Dios nos hable y nos enseñe al respecto de la verdadera adoración. Isaías capítulo 1. Aquel pueblo entonces, les digo, que había recibido todas las ordenanzas de la ley, es al que se está dirigiendo aquí el profeta Isaías en el capítulo 1, los versículos 13 en adelante. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mis estimados, el tema del culto es importantísimo y es precioso. Y debemos ser defensores de la adoración verdadera. Pero si nosotros mismos nos descuidamos, de nosotros pudiera Dios decir esto. Como lo dice en el día de hoy de muchos otros, que piensan que porque tienen las manos alzadas un buen rato, su oración es escuchada. Muy claramente dice Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Hay la posibilidad de tener una adoración externa o visible, correcta, y ser una adoración falsa aún. Amós capítulo 5. ¿A qué estado había llegado el pueblo de Judá? Amós capítulo 5, versículo 21. Dice así el profeta, de parte de Dios habla y dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Yo con gran dolor tengo que decirles que cuando yo leo esto, a mi mente vienen muchos cultos que yo sé que ocurren y que vi en el pasado. Muchas personas se reúnen a pasarlo bien, a tener un buen rato en el cual descargan, parece un poco, su conciencia porque fueron a brincar y a saltar en su estilo de culto, del cual muchas veces tendrá Dios que decir, quite de mí esa multitud de cantares. No está siendo aceptado delante de Dios. Y vamos a ver por qué.
Leamos la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2:5. Hablando de nosotros los creyentes, dice el apóstol Pedro así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, presten atención a esta frase, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si no es por medio de su Hijo Jesucristo, no es aceptable nunca. Y lo que vemos es a las iglesias haciendo cultos tan mundanos que el más impío puede disfrutar de ellos y sentirse que llegó y que adoró. Y entonces ayudan al engaño de la persona. Le hacen, vean lo trágico, le hacen pensar a una persona que no se ha convertido, que estuvo adorando a Dios porque estuvo en un evento en el cual estuvo entusiasmadísimo y sudó y sintió cosas. Pero aquí dice que la única manera en que lo que ofrecemos a Dios sea agradable a Dios es mediante Jesucristo. Si aquella persona no tiene a Cristo, nada de lo que haga es aceptable delante de Dios. Pero en lo que se hace ahora se le quiere hacer pensar a las personas que ellos hacen cosas y se sienten bien porque agradan a Dios. Lo que nosotros vemos en la Escritura muy claramente repetido es que en el ministerio de Jesucristo en varias ocasiones se abrió el cielo y desde el cielo el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El pecador tiene que entender que si no está en el Hijo amado, Dios no se complace de nada de lo que él haga ni diga. Por más que cante o brinque o haga lo que sea, si no está en Cristo, su adoración es inaceptable. Ahora bien, esta es una adoración espiritual. Eso tenemos que entenderlo, porque aquí el apóstol incluye esta frase que para hoy es como, para muchos cristianos, como prohibida. Sacrificios. Sacrificios. Nadie quiere hacer ningún tipo de sacrificio. Nadie quiere que nada sea difícil ni costoso. Y todo hay que acomodárselo a su conveniencia y a sus gustos. Y por eso es que algunos encuentran tan incómodo el canto de los himnos solemnes antiguos. El culto que está centrado en la palabra de Dios sobre todo y no en entretenimientos. Claro, la carne tiene que sacrificarse, pero el espíritu, si es regenerado, se va a gozar en Dios. Sacrificios espirituales que, como dice aquí, son aceptables a Dios. ¿No quiere usted? No deseamos que nuestras iglesias rindan a Dios un culto que sea aceptable. Entonces lo primero que tenemos que tener bien claro es que nuestra adoración no puede ser engañosa. Una adoración que haga que el inconverso adore tan tranquilamente como el creyente. Por eso les digo, cuando veremos la música, eso es lo que ha sucedido. Se hacen cultos con música mundana y entonces el mundano viene y canta y lo pasa bien y piensa que adoró a Dios. Pero no es nada de lo que hizo aceptable ante Dios porque él no tiene a Jesucristo. Nuestra adoración, primero que todo, se basa en la persona del Hijo de Dios. La adoración verdadera también tiene, como les decía, cuando la iglesia se reúne, ese culto es la imagen que identifica lo que esa iglesia cree ante el mundo. Pero hoy en día los cultos están siendo hechos de tal manera que usted puede ir a un culto y estar de principio a fin y no identificar qué clase de Dios cree esta gente. El Dios único, vivo y verdadero, sabemos que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
Y que la adoración que damos a Dios Padre es solamente por medio de Jesucristo. Y que sin el Espíritu Santo no se puede adorar. Pero esos elementos no parecen reconocerse en ciertos cultos. Usted va y nunca sabe si ellos creen eso o no. Cuando Jesucristo tiene ese encuentro del que habíamos hablado con la mujer samaritana, Él le hace una explicación bien clara. Le dice a la mujer, viene la hora, y ahora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Él le aclara, ya no va a ser ni aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén, donde los adoradores adorarán al Padre. Porque esas características en espíritu y en verdad son esenciales para un culto correcto y verdadero. Y si la adoración a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad, hay que definir lo que eso significa, mis hermanos. Porque la gente ha querido darle a esa frase un significado incorrecto. Entonces, en espíritu y en verdad lo definen de esta manera. Y ustedes me dirán si lo han escuchado o si tal vez ustedes mismos lo han creído así. Que tiene que ser algo muy sincero. Y entonces si mi adoración es muy sincera, Dios la acepta. Eso no significa en espíritu y en verdad. Porque lamentablemente alguien pudiera ofrecer a Dios una adoración bastante sincera que no es conforme a la verdad. Un ejemplo. Si ustedes ven a alguien que para adorar o orar se arrodilla ante una imagen, digamos, del corazón de Jesús, ustedes saben lo que es, o del corazón de María o lo que sea, y lo ven ahí con la mayor sinceridad rezando, ¿es esa adoración aceptable? Siendo que es contraria a la verdad revelada en espíritu y en verdad. Así que cuando dice en verdad, implica mucho. Tiene que ser conforme a la verdad que Dios ha revelado. No puede ser conforme a las imaginaciones de los hombres. Por eso la confesión de fe que nosotros abrazamos dice claramente que no puede ser adorado Dios conforme a las invenciones de los hombres, y dice algo más, o a las sugerencias de Satanás. Porque realmente ahí es donde está el enemigo sugiriendo cosas que Dios no ha mandado ni Él acepta. Así que en espíritu y en verdad no significa sinceramente. La persona puede tener sinceridad y no estar adorando conforme a la verdad revelada. Por eso, lo primero que debe hacer el cristiano es conocer bien la verdad. Y en espíritu nos habla de algo, de lo que les dije ya. Tiene que tener al Espíritu Santo. Si la persona no ha nacido de nuevo, no puede adorar. Eso es lo que debe entender. Puede cantar, puede venir a la iglesia, puede hacer que ora, puede lo que sea, pero no tiene al Espíritu Santo de Dios. No es posible que esa persona adore a Dios. Si nosotros no tenemos esto bien claro, nosotros podemos caer en la trampa de enfocarnos solamente en eso externo, en tener unas ciertas reglas para las cosas y tratar de cumplirlas, y hemos perdido el enfoque. La adoración del Dios verdadero tiene que ser en espíritu y en verdad, es decir, personas nacidas de nuevo, personas que están en Cristo, y por lo tanto su sacrificio espiritual es aceptable por medio de Cristo, lo recibe Dios. No como lo que leímos ahí en Isaías y en Amós, un lenguaje en el que Dios parece estar hastiado de escuchar esos cultos. No, sino que serán olor grato delante de Dios, que también es una metáfora, ¿verdad?, de nuestras oraciones. Ustedes leen el Apocalipsis y verán cómo identifica claramente que el incienso que sube a Dios son las oraciones de los santos.
Hay mucho más. Voy a dejar por ahora aquí, pero quiero ir concluyendo con algo. Si la adoración en espíritu y en verdad es la adoración conforme a la verdad revelada, ¿cuánto estamos indagando en la verdad revelada si lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos es lo que agrada a Dios? Los invito a leer el Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, cuando puedan, e identifiquen esa adoración que se describe ahí. ¿Se semeja en algo nuestra adoración de iglesia local a esa adoración solemne, maravillosa, que los seres celestiales rinden a Dios? Quiera Dios que sí. Porque tenemos la gran tristeza de saber que muchos de los lugares que son llamados lugares de culto, más parecen una fiesta mundana que un culto a Dios. Y el problema serio que ustedes y yo tenemos como tarea de recuperar y de levantar esa bandera diciendo, no, la iglesia verdadera de Cristo lo conoce a Él y adora según su palabra, es que la gente deje de identificar a los evangélicos con el escándalo. No sé ustedes aquí, pero en mi país eso es lo que la gente piensa. Si dice hay una iglesia evangélica es porque ahí se oye ruido, es bulla, es escándalo. Y no conocen. Y muchos, mis hermanos, vienen luego a un culto ordenado y nunca en la vida habían visto un culto ordenado. Entonces, nosotros lo hacemos no por preferencias, no por gustos particulares. Nosotros estamos representando a Dios ante el mundo. Y ellos tienen que percibir qué clase de Dios es al que se acercan ellos. El impío tiene que venir al culto a Dios porque es invitado, porque es familiar o por lo que sea, porque es visita. Y él debería ser consciente, yo no puedo hacer esto que ustedes están haciendo. No puedo cantar esos himnos con solemnidad y con ese júbilo que los veo hacerlo. No puedo orar con esa reverencia. No veo que hayan de atractivo en sentarse a leer este libro y a hablar de él. Él tiene que sentirse fuera de lugar y de esa manera, al sentirse él fuera de lugar, le estamos ayudando y está Dios tratando con él para que él se sienta. Usted no es parte, pero pudiera hacerlo. Venga a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, clame a Él que le lave en su sangre sus pecados y entonces podrá adorar con nosotros. Pero como vuelvo a repetir, ¿qué es la tristeza de los cultos de hoy? Que el hombre sin arrepentirse va al culto y disfruta un montón y sale y vuelve a su vida pecaminosa sin sentir la majestad de nuestro Dios. Ese postrar, hermanos, solo imaginémonos. Ese postrarse. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Qué es lo que lleva al hombre a esa posición? Estoy deshecho, estoy rendido ante Dios. Dios quiera entonces que tratemos todos estos temas que vamos a hablar con esta perspectiva. La hora viene, dijo Cristo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que ustedes y yo seamos verdaderos adoradores, interesados en saber cómo adorar a Dios según lo que Él mismo nos ha revelado. Porque ya veremos episodios en los cuales Dios claramente nos dice que una adoración que no es regulada por Dios mismo no es aceptable delante de Él. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Este camino tan oscuro del mundo. Oh Señor, que tu luz nos alumbre para entender qué es lo que tú pides de nosotros. Bendice a cada persona que escucha. Y si hay alguien que no tiene tu Santo Espíritu, pon en su corazón esa convicción de que necesita al Salvador
que necesita al que perdona pecados y al que da vida nueva, para que pueda ser un verdadero adorador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.